tema de la inteligencia artificial ha sido muy popular en los últimos años, pero ya desde el año 1956 se había acuñado dicho término por el informático estadounidense John McCarthy. Y desde aquellos años 50 hasta nuestros días, el cine de ciencia ficción ha sido muy prominente, abarcando diversos temas y entre ellos, la inteligencia artificial. Películas clásicas del cine de Hollywood como 2001 Odisea en el espacio, Blade Runner o Terminator han ofrecido distintas perspectivas que configuran el imaginario colectivo de lo que podrían ser los alcances de dicha tecnología. I am putting myself to the fullest possible use, which is all I think that any conscious entity can ever hope to do. En años recientes se ha abordado el tema de manera más aterrizada en cintas como Her, de Spike Jonze, donde un hombre solitario desarrolla una relación con Samantha, una asistente virtual de inteligencia artificial personificada a través de una voz femenina, o Ex Machina, sobre un robot femenino con inteligencia artificial de alcances desconocidos. Pero más allá de la trama de las películas, la IA tiene un impacto significativo en la industria cinematográfica y en la forma en la que se generan contenidos actualmente. Desde mejorar y automatizar los efectos especiales, disminuir tiempos de postproducción, recopilación de datos y síntesis de información, y la optimización de estrategias de distribución. Sin embargo, las predicciones a un futuro cercano apuntan también a que por medio de la IA se podrían generar guiones de cine al 100% y prescindir por completo de un guionista humano. Probablemente esto ya ocurre desde hace tiempo en Hollywood, pues la mayoría de sus guiones se formulan de forma casi idéntica. También está la tecnología deepfake, con la cual se puede utilizar la imagen digital de actores sin la necesidad de que el mismo esté presente. El actor Keanu Reeves declaró en recientes entrevistas esta tendencia como algo aterrador y confirmó tener una cláusula en sus contratos que prohíbe la manipulación de su imagen digital. El director de Blade Runner, el británico Ridley Scott, también ha mostrado su preocupación acerca de las nuevas tecnologías, argumentando que una falsa sensación de control sobre ella podría desatar graves consecuencias a gran escala. Tal como se expuso en la serie de Netflix, Black Mirror, el tema del uso de la imagen digital de las personas rápidamente podría volverse un caos, pues la mayoría de las personas que utilizan Internet y redes sociales ya han hecho pública su imagen y concedido múltiples derechos de uso a las plataformas. En relación a esto, en el año en curso 2023, se tuvo una huelga del sindicato de actores y de guionistas en Hollywood, siendo el uso de la inteligencia artificial uno de los motivos principales. Se han empezado a dar casos en películas donde se utilizan actores fallecidos de manera digital, por lo que debe surgir toda una regulación sobre los derechos de imagen y el pago de regalías. Muchos productores que reducen costos quieren que la IA desempeñe un papel cada vez más importante y han empezado a exigir a algunos actores que participen en escáneres corporales 3D de alta tecnología en el plató, a menudo sin explicar cómo ni cuándo se utilizarán las imágenes. Según los acuerdos tras la huelga, ahora un actor debe recibir la misma remuneración por cualquier uso de su réplica digital que la que habría ganado haciendo la misma cantidad de trabajo en el escenario en la vida real. Ante el temor de que los extras sean los primeros en perder su trabajo a manos de la IA, se han establecido estrictas restricciones. No se puede utilizar una réplica digital para eludir la contratación y el pago de un actor de reparto en virtud de este contrato. Los estudios deberán obtener el consentimiento de un actor o de sus herederos cada vez que se utilice su réplica digital en una película o un episodio de televisión. Purpose that connects us, purpose that pulls us, that guides us, that drives us. It is purpose that defines. Por otro lado, y en otras latitudes, hay directores como el vanguardista ruso Alexander Sokurov,
quien en 2022 estrenó la película Fairy Tail, cinta que utiliza el deepfake para traer a la pantalla personajes históricos como Hitler, Stalin, Churchill y Mussolini, fantaseando con su destino después de la muerte. De la misma manera, se espera un nuevo biopic de la cantante e ícono francesa Edith Piaf, fallecida hace más de 60 años. En conclusión, la tecnología busca abaratar costos y acelerar procesos, pero los nuevos mundos sintéticos aún están muy por detrás de lograr la calidad visual y estética que se tenía en filmes de los 70s, 80s y 90s, cuando se usaban efectos prácticos, la construcción de sets reales. La película analógica lograban unas atmósferas orgánicas que sumergen al espectador en mundos fantásticos dignos de apreciar en la pantalla grande. Para Rick Deckard, un robot humanoide fugitivo equipado con una inteligencia artificial superior a la de muchos seres humanos, que hubiera matado a su amo, que no tuviera consideración por los animales, ni que fuera capaz de sentir alegría empática por el éxito de otra forma de vida, ni dolor por su derrota, era la síntesis de los asesinos.